A ver. Buenos días, Presidenta Elia Cruz de La Hoguera. Ayer, Presidenta, en su discurso, que fue ya más directo hacia Estados Unidos por todas estas acciones que ha venido realizando contra su gobierno, contra México en general, ¿qué acciones diplomáticas o más puntuales está considerando usted para evitar ese injerencismo de Estados Unidos? Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes, por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación, de hecho hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Que como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública, pues lo que fue todo el proceso neoliberal y además una visión ahora pues muy, muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo y particularmente Estados Unidos, pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias. Y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a seguir siendo buenos vecinos, una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones en el mejor de los momentos entre Lincoln y Juárez, y Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Es de los mejores momentos de la relación conjunta
de la relación bilateral. Y eso es lo que nosotros ponemos por encima de todo. Y que no sean estos sectores que buscan que haya una mala comunicación, una mala relación entre México y Estados Unidos, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso ponemos bien los puntos sobre las IES, de qué es lo que consideramos que ha ocurrido en el último mes. Y al mismo tiempo también lo que representa toda esta campaña en contra nuestra, que está orquestada en mucho por este esquema en donde el dinero es lo que más cuenta, porque parece que en las redes sociales hay un asunto nada más de debate político entre un punto de vista y otro, a veces, por cierto, muy negativo, de mucho odio. Pero no, de un lado hay robots, bots, que se han denunciado muchas veces y que los vamos a seguir presentando aquí, de cómo orientan la conversación en las redes sociales. Y también es muy importante reflexionar, lo dije ayer en el discurso, sobre quiénes son los dueños de estas plataformas, quién orienta los algoritmos, porque las plataformas no son de estados, y son las plataformas, son el esquema de comunicación menos regulado del mundo, y hoy tiene muchísima influencia. Y ahí destaqué mucho la encíclica del Papa León XIV, que si me permiten voy a leer algunos de los… ¿Los tienes ahí? Es que es muy interesante y es muy importante que este tema se discuta en el país. Se discuta desde las casas, desde las familias, cómo se usan las redes sociales, cuánto tiempo las niñas y los niños están en las redes sociales, la información que viene ahí, de todo tipo, y la ansiedad que provocan las redes sociales en muchos casos a las niñas y a los niños, que hay mucho escrito sobre esto, y también en términos de la política nacional, cómo influyen las redes sociales a partir de algoritmos y a partir de a quién le pertenecen estas grandes plataformas y cómo se orienta desde una perspectiva de muy pocas personas la conversación en una red. Vean lo que dice el Papa. Voy a leer la parte más secular, la que no tiene que ver, por razones obvias, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Hay una parte pues muy importante, incluso que vale la pena leer, sobre la orientación de la Iglesia Católica, pero esa parte pues no la pasamos aquí en la mañanera por obvias razones. La parte, digamos, que no tiene que ver directamente con esta discusión, sino la parte que él, utilizando incluso debates de otros papas que han presentado en sus encíclicas, cómo presenta estos temas, que es muy importante que sean parte de la conversación nacional. Muy importante. Miren, en este tiempo, vean lo que dice, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. Vean nada más esa frase. En este tiempo, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. La difusión de redes globales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial cambia el modo de informarse, de comunicar y de acceder a los servicios. La justicia exige, fíjense, la justicia exige que se impide el seguimiento de nuevas formas de exclusión y privación de la libertad. Personas y pueblos a los que se les niega o dificulta el acceso a las tecnologías básicas, comunidades expuestas a vigilancia invasiva y grupos sociales perjudicados por algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones. Esto lo dice el Papa León XIV.
Un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Vamos a ir ahora esta semana presentando varios de estos temas. Adelante. Un examen decisivo para la justicia social hoy está representado por la condición de los migrantes, de los refugiados y de cuántos son obligados a desplazarse a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático y los desastres naturales. El modo en el cual una sociedad los trata muestra si su idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad. El Papa Francisco invitaba a reconocer en los migrantes no simplemente un problema a resolver, sino una imagen viva del pueblo de Dios en camino. Personas con dignidad, recursos y sueños que tienen derecho a ser tratadas con respeto y piden la oportunidad de poder formar parte activa de las sociedades que las reciben. Vamos más abajo para... Es que ahí se lo marqué a 83. El desarrollo, tanto para las personas como para las naciones, es una tarea y al mismo tiempo un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según la propia dignidad, sin ser mantenidos en dependencia o excluidos del acceso a los bienes necesarios. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos e incluye la responsabilidad hacia los que verán después de nosotros. Vamos más abajo a ver la parte de inteligencia artificial. Está como en el 100, más abajo. Dice responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta a sus derechos, oportunidades, reputación y libertad. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, el acceso a créditos y a otros servicios y la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y sobre todo la apertura a la esperanza de cambio en el individuo, pudiendo así producir nuevas formas de descarte. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente cuando los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. Vamos a la otra. Confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye en este proceso no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar. Y de ese modo la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión
la misericordia y el perdón, no como simple apariencia, sino como gestos políticos, desaparecen del horizonte. Vean qué interesante, muy interesante. Mañana seguimos si quieren. Muy interesante porque de verdad es un cuestionamiento muy profundo de los algoritmos de las redes sociales, del uso de la inteligencia artificial, de si realmente responden a un progreso de la humanidad o responden a otros intereses, incluso de la regulación de la propia inteligencia artificial, planteado por el Papa León XIV. Y en parte a eso me refería yo el día de ayer. Cuando hablo de estas campañas que son pagadas, que entran en el proceso de los algoritmos y que vale mucho la pena, porque hoy las redes sociales se han vuelto pues el principal factor de información, comunicación, aprendizaje, pero tienen algoritmos, no es neutral y además se prestan a pagar a que el dinero sea el que genere la información. ¿A partir de quién lo paga? Y la propia concentración de estas plataformas en unas cuantas manos. Es algo indispensable de discutir, porque cuando hay tanto dinero involucrado, cuando hay orientación de ciertos algoritmos, que no solo es la técnica, sino también la manipulación de la información, entonces vale la pena entender cómo nos estamos informando. Y repito, discutirlo en las familias, en las escuelas y avanzar en nuestro país en que no sea una orientación de fuera quien está manipulando muchas veces la información y la comunicación. Es muy importante esta discusión en el país. Bueno, vamos con otra pregunta. Adelante. Sigues tú. Adelante. Presidenta.